Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, muchas personas, digamos que se quejan en este tiempo como por la falta de, qué sé yo, de sueños, de objetivos de los jóvenes, o porque los jóvenes andan por el mundo como sin una ilusión para vivir. De pronto no es como antes, que la juventud se trazaba unos sueños e intentaba alcanzarlos como fuera. Yo no sé, uno quizá podría hablar un poquito como de ese vacío de la juventud en este tiempo. Claro que a mí me da risa hablar en estos términos porque generación tras generación, la generación próxima se está quejando siempre de la generación anterior. Entonces, me da un poquito de risa hablar en estos términos, pero pienso que podríamos, o por lo menos podríamos intentar, sí, aproximarnos un poquito a por qué hoy en día los jóvenes sienten ese vacío, podríamos llamar existencial, en este tiempo. ¿Qué los lleva a ello? ¿Por qué están ahí ellos acomodados? Sí, ahí habría que analizar primero la palabra vacío. Antes de que se creara el mundo, dice la Biblia, existía el tohu y el bohu, el caos y el vacío. O sea, una masa informe que caía sin encontrar fondo. Es una cosa muy interesante, porque cuando hablamos de una masa informe que no podía ser bien determinada por quienes la miraban, estaríamos hablando de lo que ha sucedido con el joven moderno, que de alguna forma es una masa informe. Porque, ¿cómo se construye un hombre? Un hombre se construye primero con el hogar. Nosotros hemos repetido aquí muchas veces una frase de Rudyard Kipling: denme los primeros 7 años de un hombre que le regalo el resto. En esos primeros 7 años, el que va a ser humano, el que se está construyendo como humano, tiene sentido de la territorialidad, o sea, por dónde se mueve, tiene conocimiento circunstancial, sabe dónde hay comida, dónde puede dormir, dónde hay agua, dónde queda una ventana, por dónde puede salir. Pero eso no basta. En la construcción humana, el yo, que no nace con nosotros, sino que nace desde afuera, se configura, digamos que con 4 elementos principales. Primero, el espacio por donde yo me puedo mover, lo que quiere decir que tengo movimiento y que ese movimiento me acerca a aquel punto que la mano no alcanza. O sea, voy a llegar allá. Aparece el allá como una primera configuración de la espacialidad y que le va a dar al yo del hombre que se configura, de la mujer que se configura, la idea de horizonte. Puedo llegar allá. Y eso los niños pequeñitos, cuando aprenden a caminar, ve uno que se plantean allá, y él va pum, 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 hasta que llega, de una u otra forma. De ahí se nota la alegría, cómo le brilla la cara, etc. Hay un segundo punto, y es que el yo se configura es con la presencia del otro. Yo comienzo a existir mientras existe el otro. Es el otro que me abraza, es el otro que me toca, es el otro que me toma de la mano. Y yo me reflejo en ese otro. A partir de ahí, ese otro cumple con la tercera tarea, y es enseñarme lo que son las cosas. Lo que son las cosas concretas, una ventana, una silla, una puerta, un libro, un tetero, una cuchara, un plato, y lo que son las cosas abstractas, el cariño, la cercanía, el poder definirme como alguien que además de ver, de tocar, de oír,
puede sentir. Y viene un cuarto elemento, y es dentro de esa espacialidad que está manejando el niño, que está aprendiendo además de lo que no ve y no siente. La historia familiar, la historia de los animalitos, un montón de datos que en la época moderna se los hemos dejado a otros. Entonces, cantidad de niños que se crían solos o se crían acompañados por una muchacha O un televisor. o mirando un televisor, donde el televisor tiene un problema, y es que no para de hablar. No se detiene. Además, no se acerca al niño. Es el niño el que tiene que acercar a él. Además, le está hablando de lo lejano, no de lo cercano. Nosotros, mientras nos criamos, nos hacemos esa punta de cercanías, porque la protección está cerca. Entonces el niño que se quiere ir, de todas maneras mira para atrás que la mamá esté ahí, o la abuela, o quien sea. Perdida esa cercanía, él queda flotando en el espacio. Y hay algo, como el televisor, que le habla, le muestra cosas, le dice que hay cosas que vuelan, que caminan, que hay gente que se mata entre ellas, que alegan, que destruyen. Pero él no puede ingresar ahí. Simplemente es un espectador. Y en la tarea del espectador va creando el primer vacío. O sea, porque mientras él está con la mamá, mientras él está con la abuela, mientras lo acarician, lo cogen de la mano, lo llevan, le explican, él interviene en ese mundo que se le plantea. De hecho, busca que lo corrijan también. Pero ¿qué sucede cuando el muchacho queda simplemente en posición de espectador, ni siquiera de intérprete, porque no tiene los elementos suficientes para hacer una buena interpretación de lo que pasa? Entonces ahí aparece un primer vacío y un primer elemento de desorden total, porque al fin y al cabo tanto las personas que se construyen como los que van construyendo inteligencia, se parecen mucho en el sentido de los animales. Los animales juegan entre ellos, aprenden entre ellos, están vigilados por la madre, en tanto que las generaciones modernas las hemos dejado solas, completamente solas, y frente a alguien que los puede querer, ¿por qué no?, pero que no los va a educar debidamente dentro de la tradición que trae ese muchacho en su propia familia. Porque es que hay una cosa que es muy particular, y es el espacio donde se conforma el yo, es un espacio donde caen las tradiciones. Y esas tradiciones comienzan en la decoración del ambiente, en las comidas, en la forma de hablar, en los espacios que se recorren con el otro, en lo permitido, en lo prohibido. Pero cuando eso cae en manos de alguien que no está dentro de la tradición, entonces él entra en contradicción, porque ese niño que se está educando recibe una información por horas de alguien, de otro, y después confronta eso con la mamá o con el papá, y son cosas muy distintas, muy diferentes. Y esa contradicción genera otro gran vacío, porque no hay seguridad. Porque si nosotros nos conformamos esa punta de seguridades. Por eso un psicoanalista siempre buscará profundizar en la infancia del paciente para ver dónde comenzaron las inseguridades. Eso por un lado. Ahora,
Cuando ya el yo está más o menos conformado, cuando ya ese yo puede ser contestar a lo que está pasando, cuando ya el yo ha reflexionado, porque también hay que tener en cuenta el yo que me llega de afuera, el eso que llamaba Martin Buber, se va convirtiendo en tú, o sea, dialoga conmigo. Y yo voy descubriendo cosas, y esas cosas buscaré ordenarlas. Buscaré que no me generen una incomodidad. Entonces, a partir de ahí, el padre, la madre, la presencia de una respuesta que viene de alguien que es seguro, fortalece al ser humano. Pero si viene de alguien que no es seguro, ahí comienza otro problema. Porque el otro, por ejemplo, el que queda en manos de una nodriza, de una señora del servicio, él tiene espacios con ella y logra configurar unas seguridades con ella, pero después va a llegar la mamá y dice, no, un momentico, es que usted es mío, usted no es de esa señora. Y ahí se rompe la seguridad. Entonces el otro se comienza a desfigurar. Y cuando él trata de, ya en ese primer análisis, ¿de dónde soy yo? ¿Quién soy yo? Empiezan los descalabros. Por ejemplo, llevamos un niño a la guardería y en la guardería él encuentra otros amiguitos, conversa, la profesora le enseña cosas y él se va aferrando a esa profesora, se va aferrando a algunos amiguitos, pero eso solamente le dura el espacio de tiempo que él está en la guardería. Él luego tiene que regresar a su casa y eso que estaba asegurando se le ha perdido y enfrenta de pronto contradicciones en el mismo hogar. Por eso la educación moderna ha buscado que los padres y los maestros trabajen juntos para que lo que se le dice al niño en el sitio donde comienza a educarse no entre en contradicción con lo que se le está enseñando. Pero hay más, hay mucho más. A ver, lo interesante de una infancia, porque ahí es donde se va a crear el vacío y va a persistir en ser vacío durante mucho tiempo y muchos no logran salir de ese vacío. Lo interesante de una infancia es que es autónoma, o sea, es una infancia única por persona, pero esa infancia debe contener, primero, espacialidad, una espacialidad muy grande, el afuera. Mientras el niño se crea dentro del hogar, configura el conocimiento circunstancial dentro del hogar, configura sus primeras seguridades o inseguridades en las relaciones con los padres. Pero que hay una afuera, hay algo que está en su horizonte y él quiere llegar allá, él quiere llegar a la esquina, él quiere pasar la calle, él quiere hacer un montón de cosas. Para tener la sensación del logro, o sea, fui capaz. Pero nosotros estamos encerrando a los niños y los encerramos en la casa, los encerramos en el edificio, los encerramos en el bus que los lleva al colegio y buscamos encerrarlos en el colegio. Entonces el lugar de avanzar hacia el horizonte, él va saltando sobre el horizonte. Haga de cuenta que tiramos una pelota. Y la pelota da un bote y se pasa a otro bote y pasa a otro bote. Y entonces, de estar botando la pelota, rebotando a lo largo de esa, digamos, del tiempo que él está manejando, muchos espacios quedan sin ser reconocidos. Sin ser reconocido. ¿Qué hace un perro? Para que esto quede claro. Cuando yo saco un perro a la calle, el perro trata de olisquear el mayor número posible de espacio. Para, como decía un amigo mío, para poder leer la prensa del día. Resulta que cuando nosotros estamos chiquitos, hacemos más o menos lo mismo. Estamos certificando cada una de las espacialidades. Ahora, ¿qué pasa cuando me prohíben esas espacialidades? Entonces estoy en un mundo fragmentado.
y voy de fragmento en fragmento, pero nunca hago un recorrido pleno para tener conciencia de la plenitud, de haber recorrido una totalidad. Simplemente me van aislando. Eso en cuestiones físicas. Ahora, en cuestiones sentimentales es terrible, completamente terrible. Nosotros perdimos y hemos perdido a una gran velocidad en nombre del trabajo, del supuesto trabajo. Hemos ido perdiendo vida. Me acuerdo leyendo a Emil Lubitsch cuando él dice, a ver, yo me crié oyendo tocar el piano. ¿Quién lo tocaba? Mi mamá. Entonces allá había, además del hogar, además de que él lo llevaban caminando, habían unos espacios que se transformaban al interior de la casa. Había un sonido, había un aparato. Y aprendían al lado de la madre. Aprendían al lado del padre. Por ejemplo, el hecho de el padre que enseña, el padre que habla con ellos, el padre que juega, el padre que los hace soñar. Me acuerdo en la biografía de Oscar Wilde, aparte que Oscar Wilde era homosexual, se había casado, tenía 2 hijos, y cómo los cuentos de Oscar Wilde son para los hijos. Y antes de escribirlos, se los contaba a los hijos. ¿Cierto? Y los hijos lo esperaban, mi papá, ¿con qué entra ahora? ¿Qué pasó con el gigante? Y él seguía pam, contando. Esos cuentos de Oscar Wilde son espectaculares por eso, porque son cuentos que él escribe después de haberlos conformado trabajando con los hijos. De los hijos de Oscar Wilde, que es un padre que a pesar de su comportamiento o lo que sea, queda marcado en los hijos. Entonces viene ese vacío de madres que no representan nada asombroso para los hijos, así sea que decore algo, que pinte algo. O sea, aprender al lado de aquel que me da seguridad. ¿Qué parte de la inseguridad de un muchacho en el colegio, en la universidad, nace de estar trabajando donde no está seguro? O sea, donde él no va a dudar del otro, porque ya ha visto el ejemplo en el otro. Por eso, en el caso del hombre mediocre de José Ingenieros, ese es muy claro, menos palabras, más ejemplos. Que nosotros creemos es en el ejemplo, no en la palabra. La palabra sin ejemplo pierde su validez. Se vuelve vacía. Absolutamente. Entonces vemos un montón de muchachos sin ejemplos en la casa o con ejemplos atroces, donde él va a perder de alguna forma las seguridades que se iban produciendo, que se iban elaborando. Esto... Pero Memo, es un panorama muy desalentador. Pues no es desalentador, porque todavía hay gente que lo hace y gente muy segura en el mundo, hay gente que tiene madres y padres en los que confía y que no le resuelven los problemas con plata, sino que los resuelven con un beso, con un abrazo, venga, leamos juntos, hagamos esto, etcétera, etcétera. Es que la construcción de una persona, además de la autoridad, porque la normatización la admite el otro, cuando se actúa como un príncipes paternus, aquel que corrige para que usted lo haga bien. No el príncipe despóticus, aquel que corrige para que usted no lo haga nada. Aquel que se impone. Eran 2 figuras de la Edad Media donde era terrible. Un padre o un buen padre actúa como príncipes paternos. O sea, esta prohibición es por esto, para que no te pase esto y puedas mejorar. El príncipe despótico prohíbe para que el otro no pueda mejorar.
humilla para que el otro no pueda mejorar. Eso es otra cosa. O sea, es que nosotros, hay un panorama que sí es muy oscuro, porque la gente se enamora, se casa, pero nunca la entrenan para ser maestros de lo que va a pasar ahí adentro. O sea, el amor es una cosa muy interesante en tanto que une, pero el amor es terrible cuando se encuentra dos personas vacías. Había un atractivo, había un deseo, pero no había una sociedad. Y eso es lo que destruye, y eso es lo que está destruyendo a los muchachos. Que muchos viven en hogares donde no hay sociedades. Hay gente que lleva dinero, pero hay gente que se enfrenta, hay gente que se traiciona, hay gente que se insulta. Y eso crea una desprotección terrible, terrible. Muchas veces los huérfanos llegan a estar mucho más seguros que los que tienen padre y madre, porque muchos logran idealizar al padre y a la madre. Y lo recuperan. O sea, es que este problema del vacío, que yo no sé por qué la psicología moderna, de pronto porque es muy experimental, no se atreve a tocar eso, pero cuando comienzan los relatos de niños, que comienzan en el siglo XIX, ¿qué es un niño? ¿Qué es un niño? Eso se lo va a decir a uno Charles Dickens, que es un niño en la ciudad que se industrializa. ¿Qué es un niño? Me lo va a decir Carrasquilla en Entrañas de niño, en la primera parte de Hace tiempos, en El Zarco, en Luterito, en Simón el Mago. Hay una preocupación, una enorme preocupación, porque los niños son como los frutos, dependen de las raíces del árbol. No del árbol, el árbol puede estar muy bien tenido. Pero ¿cuáles son las raíces del árbol? Porque las raíces del árbol son los que van a llevar la savia a lo largo de las ramas y todo esto, y eso me dirá que la flor está bien y que el fruto está bien, ¿no? Entonces, en este momento, usando la metáfora del árbol, hay un fruto que ha logrado nacer a pesar de que las raíces no están muy bien. Claro, le llega cualquier plaga y lo perfora, lo pudre, lo daña, porque no tiene cómo defenderse de eso que le llega. Aquí recurro pues a Maimónides. O sea, a Maimónides le preguntaban, bueno, y cuando usted está en un mundo donde no hay otros que crean lo que usted cree, ¿usted cómo se defiende? Pues con lo que yo sé. Eso es lo que me da la seguridad. Yo me muevo por cualquier punto sabiendo quién soy yo, sabiendo cuál es mi hogar y sabiendo para dónde voy. Que eso nace en los primeros 7 años, cuando se le indica al niño, a la niña, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo dulce, qué es lo agrio, qué es el calor, qué es el frío. O sea, se lo va entrenando. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando uno lee la historia de los bárbaros, de que los niños bárbaros eran mejor criados que los niños romanos y que los niños griegos. Por ejemplo, niños romanos que tenían acceso a profesores griegos, que los entrenaban. Eran mejor criados los niños de los bárbaros, porque para los bárbaros, que no tenían noción de patria, que no tenían noción... lo más importante era la familia y la parentela. Entonces los bárbaros, por ejemplo, caminaban en una carreta, lo que son los sajones, los germanos, los francos, y en la carreta siempre iban la mamá y los niños, y por lo único que se preocupaba ese bárbaro era por esa mamá y esos niños, y la gran traición era abandonar a la mujer y a los hijos. Eso era una traición enorme. Entonces esta gente, el niño asistía pues a las historias que le contaba la madre, a la forma de cocinar de la madre y después a lo que su padre le venía a contar.
porque el padre se convierte en un elemento que viene de una afuera donde el niño no puede llegar, pero que trae historias que son verosímiles únicas y exclusivamente porque las cuenta el padre. Pero ¿qué sucede cuando ese padre llega súper cansado, o dice que está súper cansado, se sienta en la computadora o se sienta frente a un televisor y el otro se queda sin saber nada del afuera? Y al quedarse fuera, sin esa información, entonces pasa lo que acaba de pasar, ¿cierto? Rebota, cae. Eso es lo que le sucede a ese muchachito que queda descontextualizado. Entonces vienen como tres cosas que nos tenemos que hacer preguntas para el vacío. La generación de nosotros a veces tenía sueños, tenía esto. Primero porque estábamos territorializados en la casa y podíamos salir afuera de la casa. O sea, había primero eso. Y había una normatización, la voz de la mamá, fulano, Memo, venga, tal cosa, entres a estudiar, pum, 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 pum. O sea, la libertad llegaba hasta cierto punto y después se asumía el deber. No se dejaba a nadie que estuviera frente a un televisor pensando lo que le diera la gana. Yo creo que, Memo, que eso es un tema muy importante en cuanto al asunto de los límites. Es que los límites Sí, claro, generan seguridad en el niño. Claro, es que los límites son para todo. Por eso Aristóteles decía, el infinito no existe, existe solo lo que tiene límites. Porque yo solo puedo mejorar dentro de los límites. Sin límites me pierdo, Claro. Me desmorono y ya no tengo acción. Mire, hay algo, yo creo que ese punto es muy interesante, la materia, forma y acción. La materia de que estamos compuestos, la forma, qué características tenemos dentro de ese elemento material que nos compone, y la acción. Pero la acción solamente puede ser dada dentro de unos límites, a fin de establecer la efectividad de la acción, si fue buena, si fue mala, si me enseñó, si no me enseñó, si me afectó, me mejoró, pero solo entre límites. Claro. Cuando nos salimos de los límites, entramos en el caos. Claro, es lo que está pasando hoy en día. Claro. Parte de eso. Viene un segundo elemento y es cuánta cultura se mueve en la casa. Es que eso pues es fundamental, por lo común los hijos de un pintor que asisten a las reuniones del papá con los amigos, que alegan sobre pintura, sobre color, o los que la mamá canta, entonces vienen otros cantantes, hablan de instrumentos. Algo se les va llenando. Claro. ¿Cierto? Algo les va pasando. Yo me acuerdo en la biografía de Alejandro Dumas hijo, a pesar de que el papá era tan loco, tan elevado, pues él mismo le puso el epitafio al papá que decía, murió como nació, sin darse cuenta, como vivió, ¿cierto? Murió como vivió, sin darse cuenta de lo elevado que eres. Pero aprendió de los amigos del papá lo que no estaba escrito. Entendió que el papá era respetable. Que iban porque lo respetaban. Entendió que en el mundo se podía discutir. Entendió que habían ideas. Entendió que las cosas se podían corregir. Dentro de eso, nosotros estamos enfrentando a un muchacho que rara vez ve eso en los padres. Y no estoy hablando que sea un intelectual, Claro. porque he tenido alumnos maravillosos, y ustedes que hacen los fines de semana, a mi casa cantamos, entonces va la gente, tocamos la guitarra, y ahí empieza el asunto de la respetabilidad. Es que la respetabilidad no la da el dinero. La respetabilidad la da
el que otros acudan ahí a buscar algo, porque saben que la persona lo tiene. Entonces puede ser una persona que es respetable porque sabe sembrar flores, otra es muy respetable porque lee el latín, otra es muy respetable porque sabe hacer unos cajones maravillosos, otra es respetable porque sabe de herramientas, etcétera, etcétera. Entonces esa figura de lo respetable ya prácticamente no existe. Hay una gente que va a trabajar y llega muy cansada, el uno se sienta en el computador y el otro a mirar la televisión. Pues no hay nada. Entonces el niño que está creciendo o el muchacho que está creciendo, que está creando la inteligencia, se da cuenta que hay algo que no está operando. Yo me acuerdo una vez que un muchacho me decía, mi papá tiene 2 maestrías y 2 doctorados, y cada vez está peor, por lo tanto estudiar eso no vale la pena. Claro. Lo que el muchacho estaba viendo. Claro. No estaba viendo la respetabilidad. No se estaba enorgulleciendo de pertenecer a ese padre, a esa madre, a ese hogar. Simplemente podía tener dinero, pero no se estaba enorgulleciendo. Entonces, en última instancia, ¿qué buscaba con el dinero? Tratar de llenar el vacío que en la casa no le daban, o no le dan. Buscar en los amigos lo que en la casa no le dan. Tratar de tener su mejor amigo, que es una palabra muy común entre los muchachos, porque no encuentran otro elemento que sea respetable. Ahí viene pues un asunto tremendo, porque cosas como estas, por ejemplo, es que a mí me encantaría, vuelvo y repito, que existieran los extraterrestres para que nos miraran. O sea, gente que tiene apartamento dormitorio y paga un dineral por estar en un lugar al que nunca va. Qué locura. Pues eso es de chiflaos. Si a mí eso me es un extraterrestre, se hace esa pregunta, esta gente busca tenerlo mejor para no usarlo. O sea que realmente están es como proyectando una película, o sea, la gente sabe, vive en tal parte, ha conseguido esto, pero muy poquitos van a decir qué han logrado con eso que han obtenido. ¿Qué han logrado? Poca cosa. Cierto, que eso es una cosa pues maravillosa. Y ese vacío en torno a las creencias, que son fundamentales. Primero, la identidad cultural. ¿Usted quién es culturalmente? ¿Usted a qué grupo pertenece? Que eso me lo da la historia, eso me lo da saber quién soy yo. Es que viene un problema enorme. Muy poquitos padres se sientan con el hijo a decirle quién es. ¿Y cuál ha sido la tradición que se ha hecho? Hombre, que mi papá es un médico famoso, pero el papá era carpintero. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué? Lo que hay que demostrarles es que ese carpintero fue capaz de tener un hijo médico prestigioso, por ejemplo. Claro. Para que el otro empiece a enorgullecerse de sus raíces. Que yo me acuerdo cuando en una gran discusión antes de la fundación del Estado de Israel, que se proclamaba el nacionalismo radical. Había un hombre que se llamaba Dov Bet-Borohov, y Dov Bet-Borohov decía, primero, antes que cualquier cosa, sepamos quiénes somos nosotros. Una vez sepamos quiénes somos nosotros, construyamos sociedad, construyamos como comunidad, pero no podemos construir una comunidad donde nadie sabe quién es quién, porque a partir de ahí simplemente habremos construido una selva con un montón de individuos que le aparentan al otro para que el otro no descubra quién es él en realidad. Con algo más dramático, no descubra quién es él para que esa persona que aparenta no lo sepa. No. Porque es que Ay, no.
Sí, sí, claro. Es que entonces buscar lo radical, o sea, las raíces fundamentales. Eso pues viene a ser uno. Segundo, unas creencias en torno a lo religioso, no a la religiosidad. Ojo. Que una cosa es la religiosidad popular, otra cosa es que uno crea en tal cosa o tal otra, pero eso de dónde viene, también es falta de preparación. Es que ahí, y lo que está pasando hoy en día es dramático, es completamente dramático, porque anteriormente, por ejemplo, habían unos elementos básicos que llenaban a un individuo. La abuela era como una especie de matrona que definía el mundo, unos acontecimientos que lo llevaban a pertenecer a una creencia determinada. Acaba de pasar Navidad, la pregunta que uno se hace es cuántos de los muchachos católicos construyeron un pesebre o trajeron todo hecho, y ahí queda el vacío. Claro. O sea, el espacio se llenó, pero no se recorrió, que es fundamental. Y entonces en ese mundo de las creencias, y yo creo que lo más importante de todo, la construcción comunitaria, porque es que un hogar son un montón de personas, por eso de la palabra hogar, oikos, viene la palabra economía, o sea, un montón de gente que se reúne para producir junta, no para que le den, sino para producir junta. Entonces nos encontramos un muchacho que sale a llenar lo que o la familia no le dio, o lo que no logró entender bien en la educación porque no tiene cómo confrontarlo bien. Por eso la diferencia tan grande entre ingleses, alemanes, franceses y españoles, por ejemplo. Como los españoles, teniendo más capacidad intelectual debido al legado intelectual que dejaron Córdoba, que dejó Sevilla, que dejó Toledo, no logran nada, en tanto que los franceses se llenan, los alemanes se llenan, los ingleses se llenan y logran todo el mundo. En el mundo franco y anglosajón, la presencia de la madre, la presencia del padre, las tareas en común, etcétera, llenaron vacíos. En España el padre se fue, o se fue para América, para tal cosa, y ahí empezó a quedar un vacío enorme. ¿Qué heredamos nosotros? ¿Y qué puede hacer un adulto hoy que se evalúe y se dé cuenta de ese montón de vacíos en su propia vida? A ver, nadie está condenado a nada, es indiscutible. Ahí es donde se busca las educaciones radicales. O sea, esas educaciones para recuperar historia, recuperar espacialidad, recuperar identidad. Mira, por ejemplo, en los países americanos, de lo que menos sabemos es de nuestra propia historia. Uh-huh. A principios del siglo XX, Juan Vicente Gómez, el dictador venezolano, muy admirado por Fernando González, escribió un libro que se llama Mi compadre. Juan Vicente Gómez se preocupa mucho por quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y busca al mejor biógrafo que hay en ese momento, que se llama Emil Lubitsch. Él dice, señor Lubitsch, necesito una biografía de Bolívar. Como la quiera, pero necesito una biografía de Bolívar. Y esa biografía de Lubitsch es una de las grandes biografías sobre Simón Bolívar, que nosotros deberíamos conocer. O sea, cómo nos miran de un biógrafo que escribe en alemán, un tipo que le ha metido el diente a Napoleón, que le ha metido el diente a Bismarck, que le ha metido el diente a Cleopatra. O sea, este señor, ¿cómo nos ve?
Y es una biografía para especialistas. O sea, nosotros ni siquiera nos educan en nuestro héroe mayor. Es que, ¿por qué se movió Napoleón? Napoleón es un hombre educado en una isla, por allá una mamá muy brava, pero de tal manera era el modelo de educación, pero muy bien educado en términos a lo que él era, el famoso corso, muy bien educado en torno a la historia de Europa, y empiezan a tomar modelos. El modelo mío va a ser Alejandro de Macedonia, y ese es el modelo de Napoleón. El modelo de Julio César, que también es educado, el primer César romano, es Alejandro de Macedonia. Cuando llega Patton, Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial, los modelos son Napoleón, Alejandro de Macedonia, bla, bla. Entonces, ¿cómo recuperar eso en un mayor? Pues empieza a tener en una persona mayor, empecemos a ver los grandes hombres, quiénes son. Y empecemos por nuestros grandes hombres, para yo tener una identidad. ¿Cómo sentirse una persona con identidad dentro del mundo del Caribe y del Ecuador? A través de Simón Bolívar. Pero ¿quién sabe quién es Simón Bolívar? ¿Cuál es el legado de Simón Bolívar con sus aciertos y sus errores? ¿Cuál fue el sueño de Bolívar? ¿Por qué la frustración de Bolívar cuando está muriendo y al médico francés le dice, por favor, váyase para Francia, que aquí no hemos logrado nada? Hay incluso una anécdota muy simpática que le pregunta a Bolívar agonizante al médico, ¿usted ha sabido qué es la libertad? Y el francés le dice, sí, claro, aquí estamos en un país libre. ¿Qué tan de buena es usted? Porque yo nunca supe que era eso. ¿Cierto? Eso es lo que nos lleva a confrontarnos. Ahora, empezar por, ya lo hemos dicho en muchos programas, por saber cuál es mi geografía, por saber cuál es mi medio ambiente, etc. Y por poder elaborar sueños. Es que el sueño es fundamental. O sea, lo simbólico, en el símbolo están los sueños que tiene el hombre, y ese símbolo que aparece ahí es un indicador. Y empezar a llenar eso, empezar a ver lo rentable que es una familia bien conformada. Es que es tremendamente rentable. Aquí que a la gente le gusta tanto la plata. ¿Cómo conseguir plata? Pues muy fácil, organiza la familia. La familia organizada es lo más rentable del mundo. Es una gente que se pone de acuerdo, que es capaz de decir nuestro presupuesto es este, vamos a manejarlo así, ahorremos esto, con esto logramos esto, etcétera, etcétera. Pero es que al vacío no funciona nadie. ¿Cuáles son los límites dentro de los cuales nos vamos a mover? Y esos límites me van a llenar el vacío, porque los voy llenando. Haga de cuenta que usted coge una cajita, esa cajita tiene límite, usted le echa una cosita, le echa otra, aquí organiza botones, aquí organiza agujas, aquí organiza hilos, y de repente va montando una industria de confección sin darse cuenta. Pues el ejemplo es muy bobito, pero creo que resiste ese tipo de análisis. Ahora, un vacío que es de amor, así de simple. Es que el amor comienza en la familia. Ahí es donde yo descubro si sí o si no. Cuando uno quiere a los padres sin ningún compromiso. Ahora, si el padre se hace odiar, el vacío es tremendo. No es el amor entre dos que se conocen apenas ahora y que más o menos se sienten atraídos y quieren funcionar de X o Y manera. No, hay un amor real, fundamental, que es el del padre al hijo y del hijo al padre. Se lo quiero sin ningún compromiso. No está mediando nada para querernos. Y en ese amor van
construyendo, se van conociendo. Entonces ahí viene lo primero fundamental. Lo segundo fundamental, el poder, que es un vacío tremendo, establecer acciones con sus hijos. Vamos a construir tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Mire, en algún programa yo decía, ¿cuál es una de las fallas del hombre moderno? Que no le está enseñando al hijo las cosas que él sabe. El hijo debería ser un aprendiz del padre. Claro. O sea, le voy a enseñar yo cómo me gano la vida. Venga y yo le enseño. Venga y le doy seguridad. A partir de ahí, no es que el hijo vaya a hacer lo que hace el padre, pero sí va a saber qué hace el padre. Claro. Y la madre, claro. En ese sentido. Un vacío que se da por la falta de apoyo. Esa es otra cosa. En un hogar, ¿quién es el que debe dar el apoyo? El padre. ¿Se va a meter en tal cosa? Venga, metámonos. Venga, yo lo apoyo. Venga, haga esto o aquello. Yo me acuerdo leyendo la biografía de Einstein, esa preocupación del padre y la madre. Mira que vos estás aquí, que necesitas que te ayudemos. Pero nunca le reprochan que esté haciendo física. No es un problema suyo, nosotros lo apoyamos. Nos parece que estás viviendo muy mal, nos parece, pero te apoyamos. Donde el otro se ve empujado de pronto, de manera muy fuerte, por esos padres que logran entender qué es él, quién es él y qué es lo que está buscando. Eso, si no existe, genera un vacío terrible. Entonces nos estamos encontrando con gente que no quiere emular al padre o parecerse al padre o superar al padre. En psicoanálisis se sabe que el padre es un enemigo, se toma como un enemigo, de que el crío querrá destruir la imagen paterna, etcétera, etcétera, pero en última instancia querrá parecerse al padre porque vio muchas más seguridades en el padre que en él mismo, en la persona misma, por ejemplo. Llenar ese vacío con sueños. Es que a los hijos hay que enseñarles a soñar, pero sin sueños no se logra nada. Los sueños son, eso es indiscutible, pero un sueño me plantea otro escenario, me crea lo ilusorio, o sea, paso de una realidad a otra y me logro ver en el sueño. Ahora, lo que hemos perdido nosotros, indiscutiblemente, es la noción de familia. O sea, nosotros tenemos la noción de grupo, de gente que convive, pero que no es familia. O sea, no construye para los demás. Entonces volvemos al caso del vacío. En ese vacío, el otro, ¿qué es lo que le falta? Haber sido querido, haber tenido familia, haber visto que en su casa comenzaba la seguridad. Ese es el faltante grande que tenemos. Termina así el programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema el vacío en los jóvenes. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario aquí en Radio Bolivariana, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia.